Su mayor entrenamiento para triunfar fue ese. Y por eso usted ve el nombre de Abraham dentro de la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Allí él entendió que él podía matar a su hijo. Él con su propia mano lo podía sacrificar. Pero mediante la fe ya madura, estable, y la fe que es un planeamiento con resultados positivos, él sabía que a su casa, donde estaba Sara, él volvía con Isaac. Él sabía que Dios se lo iba a devolver sano y salvo por el efecto de la resurrección inmediata. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar una vez más con ustedes en esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. En el día de hoy vamos a hablar de la llegada de Jacob. La llegada de Jacob, con el cual se va a formar esa trilogía famosa de toda la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a leer en Génesis capítulo 25 los versículos 25 y 26. Génesis 25, 25 y 26. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Ustedes saben que para llegar a la bendición siempre hay fronteras que hay que cruzar. Nunca las cosas de la fe son instantáneas como si fuera una comida rápida. Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años y tuvo que esperar por 20 años para que su esposa diera a luz, ya que era estéril. Y Dios no había hecho el milagro de la fertilidad en ella. Isaac tuvo que orar a Dios por un milagro para que Dios le diera hijos, a pesar de haber recibido la promesa de Dios de tener simiente. Aquí mismo, y casi comenzando, es bueno notar que los procesos de Abraham y de su hijo Isaac se asemejan bastante. Solo que Rebeca no se igualó a Sara, su suegra, buscándole una criada a Isaac para engendrar hijos. Es decir, en 20 años de matrimonio, Rebeca e Isaac no se desesperaron como para buscar un vientre prestado y tener un hijo por esa vía. Ambos esperaron y oraron hasta que salió embarazada y tuvo a los mellizos. Nuestro Dios es una persona de procesos, pues madura las cosas y las hace con la mejor intención. No solo de que los hombres lo entiendan, sino que lo aprecien. Usted sabe que las cosas cuando son bajo un proceso, entonces son mejor valoradas, mejor apreciadas. Dios no quería príncipes como para dilapidar los bienes del reino, sino para que los aprecien y los administren correctamente. Aunque uno tenga todas las grandísimas promesas de parte de Dios, aunque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos hayan sido dadas, el creyente tiene que poner toda diligencia en la oración, el ayuno y la búsqueda del rostro y la dirección de Dios. Esta es una cita de apoyo que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Pero vamos a ver cómo narra Génesis 25-21 el caso cuando vemos al esposo orando a Dios por su esposa.
Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Este es un versículo que en pocas palabras dice muchas cosas. Número uno, ahí mismo se perfila cómo el esposo ora por su esposa. Y ora específicamente por el problema que tiene su esposa, que es estéril. Pero también vemos a un hombre de promesas, a un hombre de bendición como Isaac, orando a Dios, hablando con Dios, dialogando con Dios. Es decir, él está poniendo de su parte en este proceso y no está simple y llanamente esperando. Entonces dice que Dios aceptó su petición. ¿Cuál fue la petición? De que Dios cambiara la esterilidad de su esposa por fertilidad. Y allí mismo dice la última parte de este versículo 21, que concibió Rebeca, su mujer. Los malestares para Rebeca no se hicieron esperar y sentía que casi se moría por el embarazo. Y tanto eran los malestares que fue en oración buscando respuesta de parte de Dios. Otra cosa importante. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Zacarías y de Elizabeth, que vinieron a ser los padres de Juan el Bautista. Lo que la palabra del Señor dice por boca de Lucas en el capítulo 1 es que esta pareja de esposos, ambos eran temerosos de Dios, ambos. No solamente Zacarías, el sacerdote, sino su esposa también. Aquí yo creo que Isaac y Rebeca también nos dan una lección, especialmente a los matrimonios, a los que estamos casados, a los que vivimos bajo el pacto del matrimonio. Primeramente vemos a Isaac orando por su esposa. Ahora que la esposa está embarazada y tiene malestares que son casi anormales lo que le están pasando a ella, ¿qué ella hace? Va en oración, busca respuesta de parte de Dios, el cual le contestó de inmediato y le dijo que el problema en su vientre no eran malestares normales, sino que ella estaba embarazada de mellizos, gemelos, que eran dos niños que estaban allí y ya estaban peleando, dando a entender que en el futuro de ambos descendientes iban a haber naciones que iban a tener problemas. Esto lo podemos leer aquí en Génesis 25, 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando ella dice, ¿para qué vivo yo? No es que ella prefiere morir, es que tiene un problema serio. Es decir, es un embarazo donde ella no está tranquila, donde hay mucha incomodidad. Y no son los cambios naturales que le llegan a una mujer cuando sale embarazada, que su cuerpo está gestando vida. Es que los niños allí están peleando y esto le provoca a ella una situación que es como si se fuera a morir. Ella fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, es decir, en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense, hasta este punto vemos en los esposos Isaac y Rebeca que son personas de oración y saben dónde y a quién acudir. Todo esto a pesar de las grandes promesas que tenía el caso de Isaac de parte de Dios, sin olvidar que Rebeca fue la respuesta de Dios a la oración de Eliezer, el siervo que envió a Abraham a Padán Aram, precisamente para buscar esposa para su hijo Isaac. Rebeca salió de su casa en Padán Aram para Canaán, salió de su casa con todo el apoyo y la bendición de su familia. Esto lo podemos leer en Génesis 24:60, para que veamos que esta bendición de la familia de Rebeca fue clave en su vida, porque ese es un punto donde nadie sabe que ella es estéril. Ella es una señorita, es una doncella, es una virgen que no tiene ningún tipo de experiencia marital,
Pero nadie sabe si es fértil o si es estéril. Mas, sin embargo, mire cómo su familia en Génesis 24:60 la bendice. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¡Qué hermosa bendición! Cuando uno sale por la puerta de su casa con la honra de la bendición de papá, de mamá y de los hermanos, si los tiene. Aquí está hablando de que ella sea madre cuando ninguno de ellos saben que ella es estéril. Y siendo estéril no puede ser madre. Y aquí se habla de descendientes. Por eso es, hermano, que a pesar de todas las promesas que dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos, que son grandes promesas, nosotros tenemos que ser personas, hermano, que dependamos siempre de Dios, orando, ayunando y practicando estas disciplinas espirituales. Mire, Esaú y Jacob fueron los nombres de los dos hijos que tuvieron Isaac y Rebeca, y comenzaron a luchar entre sí desde el mismo vientre de su mamá. Esaú fue el primogénito de Isaac por un pequeño margen de tiempo y guarda una gran relación con Ismael, el primogénito de Abraham, en el sentido de que ninguno de los dos formaba parte de la cadena de bendición de la promesa. Ni Ismael ni Esaú fueron herederos de las primogenituras correspondientes a pesar de ser hijos primeros. Son Isaac y Jacob los medios por los cuales Dios mantiene la línea de bendición a Abraham. Cuando Esaú y Jacob ya tenían 15 años de edad, murió su abuelo Abraham, quien al momento de morir tiene 175 años de edad. Esaú, como primogénito, fue apoyado y querido por su padre Isaac, quien disfrutaba de la cacería de su hijo. Rebeca, por otro lado, amaba y protegía a Jacob por estar todo el tiempo en la casa. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó 2 mujeres cananeas por esposas. Y esto fue de mucha amargura para los padres. Con esta acción, Esaú seguía los pasos de su tío Ismael y no de su padre Isaac. Otra vez se repite que quien no tiene promesa de parte de Dios se lanza primero y lo hace por su propio interés, tomando ventajas. No olvidemos que Taré, el papá de Abraham, quien fue quien tomó la iniciativa de salir para Canaán y no pasó de Harán, como dice Génesis 11:31. Nacor, el hermano de Abraham, tuvo más hijos que él. Ismael se adelanta a Isaac en producción de hijos y ahora le toca a Esaú llevarle la delantera a su hermano Jacob. Hay un texto que tiene mucha relación con esto, hermanos, y es Primera de Pedro 4:4. Dice: a los incrédulos les sorprende que los creyentes en Dios no corran con ellos en el mismo desenfreno, y por eso los ultrajan. El asunto de la primogenitura, esto era de capital importancia para el primer hijo de un matrimonio. En una sociedad patriarcal como esa, era de mucho más importancia todavía. Todo padre hebreo ansiaba tener un varón como primogénito que siguiera sus pasos generacionales. Abraham no tuvo en sí ese problema, aunque Ismael fuera ciertamente su primer hijo. Pero el hecho de ser hijo de una esclava y no de su legítima esposa, Sara, el hijo no era ni siquiera propiedad de ella.
Ismael, como hijo de Abraham y Agar, recibió promesas de parte de Dios de ser una nación grande también. E incluso Dios le prometió estar con el muchacho. Génesis capítulo 16, versos 11 al 16 y el capítulo 21, 8 al 21, también dan todo el apoyo de la bendición de Dios para Ismael. El muchacho podía recibir de parte de Abraham algunos bienes materiales, pero jamás heredar las promesas de la primogenitura de su padre, aunque Ismael fuera primogénito. Su madre Agar, alando para su lado, como Abraham para el suyo, en el caso de la esposa de Isaac, le buscó una mujer egipcia a Ismael, manteniendo así su línea de ascendencia de la nación egipcia. Isaac, como hijo unigénito de la relación legal de Abraham y Sara, heredó todo lo de su padre, incluyendo las promesas de la simiente. Ninguna de las dos genealogías de Jesucristo, que son documentos legales para reclamar el reino por vía de derecho, de herencia, pasa ni por Ismael ni por Esaú. Ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Ni Ismael ni Esaú son mencionados como ascendientes de Jesús, o Cristo como descendiente de ellos. En el caso de Esaú, este le ganó en el nacimiento a su hermano, que salió de segunda, agarrándole el talón. Esaú no apreció lo que era para ese tiempo ser el primogénito, y en una decisión sin sentido entregó este precioso regalo por un plato de comida. Estuvo al borde de la bendición, pero no cruzó la frontera. Y mire allí el énfasis de la Biblia no está puesta en la mala actitud de Jacob, del engañador, de vender, de comprar la primogenitura por comida, sino que el énfasis está en su hermano, en una actitud de menosprecio a algo de tanto valor como era la primogenitura. Después que la perdió, dice que la buscó con lágrimas, pero ya aún no hubo tiempo para el arrepentimiento, porque todo se había materializado. Ustedes lo pueden leer en Génesis 27:38, Génesis 27:38 y en Hebreos capítulo 12, verso 17. Esaú es el otro, en el sentido de que siendo primogénito, no es mencionado en ninguna de las dos listas de nombres de los ascendientes de Jesús, como dije al principio. Mire, cuando se dio el negocio con el asunto del engaño de llevar el guisado a su padre Isaac y obtener así la bendición, Esaú se sintió burlado por su hermano Jacob, olvidándose del negocio que habían hecho y que esto algún día se tendría que materializar. Se ve que él lo tomó como si fuera una broma, no lo tomó seriamente como lo tomó Jacob. Entonces llegó el momento de recibir la bendición de la primogenitura y no la recibe Esaú, sino que la recibe Jacob. Esaú tuvo muchos descendientes que formaron grupos étnicos enemigos de los descendientes de Jacob. Mire, primeramente, él se unió con dos mujeres, como le dije al principio, dos mujeres cananeas. Una se llamaba Judith y la otra se llama Basemat, quienes fueron amargura para su madre Rebeca y para su padre Isaac. Entonces Esaú lo que hizo fue fortalecer la línea árabe, porque tomó otra esposa, Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Génesis 26:34 y 28:9 afirman la mala conducta de Esaú
al hacer estas cosas en abierta rebeldía a sus padres. Así ocurre con quienes no valorizan las cosas de Dios para dejar que corra la bendición generacional por toda su familia. Personas creyentes que se unen en yugo desigual. Entonces producen hijos y nietos que terminan siendo los peores enemigos de la obra de Dios y muchas veces de la misma familia. No siempre, pero esto ha ocurrido. Fue el caso, por ejemplo, de Acab, un hombre que tenía herencia, que tenía promesa, pero se casó con Jezabel, una hechicera. Los hijos y nietos que produjeron fueron enemigos de Dios y de su obra. Jacob, por el contrario, fue enviado por sus padres a la casa de Labán, el hijo de Betuel, hermano de Rebeca e hijo de Nacor, el hermano de Abraham, el cual tenía 2 hijas. Allí Jacob se casó con las 2 hermanas, Lea y Raquel, en una unión que apuntaba necesariamente a la relación de Dios con la iglesia y con Israel. También Jacob tuvo relaciones con las 2 mujeres que asistían a Lea y a Raquel. Allí vivió 20 años y engendró 12 hijos varones y engendró una hija llamada Dina. Benjamín, el hijo más pequeño, fue el único que no nació en Padán Aram, porque nació en Efrata, que es Belén, y no nació en Aram. Ya nosotros sabemos que al principio, cuando Jacob llegó a Padán Aram, él se enamoró locamente de Raquel, la hija más joven de Labán y hermana menor de Lea. Pero bueno, allí pasó algo que por engaño o por verdad, entonces tuvo que casarse con las 2 hermanas. Y de ahí entonces tuvo los hijos que tuvo. Tuvo 8 hijos con Lea, 7 varones y a Dina. Y con Raquel tuvo 2, a José y a Benjamín. Y con las 2 siervas, con cada una tuvo 2 hijos. En total, 12 hijos varones y una hija. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que la llegada de Jacob es una llegada de bendición. Porque ahora estamos hablando de mellizos y cualquiera pudiera decir, bueno, ¿por dónde va a venir la línea? Y nosotros podemos pensar que pudo haber venido por Esaú, porque Esaú fue el primogénito. Entonces la actitud misma de Esaú, el menosprecio a las cosas de Dios, hizo que la bendición se quedara en Jacob. Entonces Jacob, en estos primeros años de su vida, él lo que hace es que vive de acuerdo a su nombre. Él es un engañador, es un burlador, porque ustedes se pueden dar cuenta que de manera hasta inocente, en el momento del parto, cuando los niños van a salir, el primero que sale es Esaú. Mas sin embargo, Jacob, por el calcañar, por el talón, lo ala. Lo ala. Y como quien dice, no, yo quiero el primer puesto. Pero bueno, a Esaú le ponen una cintita para decir, este fue el primero que salió. Y entonces te dice la característica de él. Esaú quiere decir rojo, rojizo, porque nació así con ese color. Y luego viene Jacob, lampiño. Entonces se le pone Jacob como por eso mismo, por la misma característica que dio al momento de nacer con su hermano Esaú. Y a partir de ahí usted lo ve entonces siempre con tretas para quedarse con las bendiciones de su hermano mayor.
Entonces él tiene que irse a Padán Aram, porque Isaac y Jacob así los mandan. Porque Esaú había proferido palabra de maldición de que iba a matar a Jacob cuando su padre Isaac muriera. Entonces, escuchando esto, lo mandan para allá, y allá entonces él hace parentesco con la misma familia de Isaac, o los parientes de Abraham, porque allí lo que está es la descendencia de Nacor, la descendencia de Nacor. Entonces él va a emparentar con su misma familia. Estamos hablando que son personas que vienen de Ur de los Caldeos, que se asientan allí en Harán. Entonces no va a tomar mujer de Canaán, como sí lo hizo Esaú en una actitud de pura rebeldía. Entonces Jacob, sus 12 hijos que tiene, cada uno de ellos va a recibir también una gran bendición. Por eso es que uno puede ver que José, su penúltimo hijo, y cuyo nombre significa rama fructífera, es el que hereda posteriormente la promesa de la primogenitura. No la heredó Rubén, que es el primer hijo de Jacob, con Lea, porque él mancilló la cama de su padre acostándose con una de sus siervas. Entonces él perdió esa oportunidad. No le tocó ni a Leví ni a Simeón, que eran los hijos número 2 y número 3, porque ellos fueron los autores intelectuales y materiales de la matanza de Siquén, cuando allí un hijo de Siquén violó a Dina, su única hermana. Tampoco le tocó a Judá, el cuarto hijo. Judá ciertamente vino a ser el mayor de los hermanos y el príncipe entre ellos, pero no le tocó la primogenitura. José recibe las 2 porciones que se le daba al primogénito y las recibe en las personas de sus hijos Efraín y Manasés, los cuales fueron adoptados por Jacob como si fueran sus hijos legítimos y vinieron a ser de los fundadores de las 12 tribus de Israel, como se presenta en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 al 2. Entonces la llegada de Jacob vino a redondear, a darle forma a esa fórmula de bendición patriarcal en Israel, de hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, la bendición pudo haber venido por otra vía, pero la bendición de Dios es para los que le obedecen. Y las personas que le obedecen, como dice el Nuevo Testamento, entonces pasan a tener historia y pasan a tener cosas que contar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí en este gran entrenamiento que Dios le está dando a los patriarcas, solo para que ustedes vayan notando que todas las promesas que Dios da son promesas y que estas promesas en un momento dado se van a cumplir. Porque Dios, incluso cuando le cambia el nombre a Abraham, el nuevo nombre que le da es Padre de Muchedumbre. Y él dura 99 años llamándose Padre Enaltecido. Y solamente vive 75 años con el nuevo nombre. Y con 75 años el hijo que ve es a Isaac. Entonces cualquiera dice, pero ¿por qué Dios no lo llena inmediatamente de hijos? Entonces el hijo que tiene se casa con una brillante mujer, una mujer de testimonio y de servicio, y cosa de la vida, es estéril. Y en 20 años no hay hijos. Mas sin embargo, teniendo ya Isaac 60 años y su padre 160 años, entonces nacen Esaú y Jacob. Y miren que hasta ese momento es corta
Es decir, todavía no vemos el cumplimiento pleno de la palabra Abraham, padre de muchedumbre. Pero con la llegada de Jacob, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya en este punto estamos viendo a un hombre con 12 hijos varones y una hija. Entonces vamos a ver en el siguiente capítulo cómo hay una multiplicación y ya comienza a tomar forma la bendición de padre de muchedumbre, pero en Jacob y en los descendientes de este. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima ocasión vamos a hablar entonces de esa gran descendencia de Jacob. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. José no fue una persona que se complicó la vida, sino que partió de la sencillez de almacenar, moviendo inventario de lo añejo por lo que va entrando, estableciendo sistemas de almacenamiento, procedimientos que se generan enormes cantidades de empleo directos, indirectos, se pagaban impuestos para el gobierno y se evitaba el pánico en la población, sin tener que decirle a nadie que vienen 7 años de hambre sobre la tierra, porque él solo se lo dijo al emperador, al faraón. Pero él no tiene que buscar un periódico o ir a una emisora y decir, vienen 7. No. Hay cosas que Dios se le informa al creyente, el creyente la sabe. Todo el libro de Apocalipsis son 22 capítulos. Y el capítulo 1, en su primera parte, dice que es la revelación de Dios para que sus siervos sepan lo que va a ocurrir. Y en base a lo que va a ocurrir, entonces uno puede actuar.